Él vio el tráiler aproximarse a toda velocidad y sintió un terror tan real que le cortó la respiración. De pronto, un caballo irrumpió para salvarlo y el desenlace milagroso estremeció a todos en el pueblo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El canto tempranero de los gallos anunciaba un nuevo día en el pequeño pueblo de Santa Esperanza. Las casas modestas, casi todas construidas con adobe y techos de teja, se extendían a lo largo de un camino polvoriento que llevaba hacia el campo. Entre el murmullo de la brisa y el sonido de los animales despertando, se escuchaban risas infantiles que provenían de la parcela de la familia González. Allí vivía Leo, un niño de 8 años cuyo entusiasmo contagiaba a todos. Él amaba correr por los senderos con los pies descalzos y la mirada siempre llena de curiosidad. Sin embargo, aquel día en particular, un presentimiento extraño ensombrecía la alegría de aquel amanecer. Leo había sentido un escalofrío al abrir los ojos. No sabía por qué, pero su corazón latía con más fuerza de lo habitual. Desayunó rápido y salió corriendo de la casa para asegurarse de que su mejor amigo, un viejo pony llamado Estrellita, estuviera bien. Encontró al pony con la misma dulzura de siempre, relinchando suave mientras agitaba la cola. Pero, aunque la ternura del animal le arrancó una sonrisa, algo en la atmósfera seguía poniéndolo nervioso. El niño decidió despejar su mente ayudando a su padre, Roberto González, quien llevaba sacos de maíz al granero. Bajo el intenso sol matutino, Leo se ofreció a llevar la carreta pequeña hasta la carretera principal para cargar algunos víveres que comprarían en la tienda del pueblo vecino. La carretera era poco transitada, pero de vez en cuando algún camión grande pasaba a toda velocidad, levantando nubes de polvo que se perdían en el horizonte. A Leo le gustaba observar cómo esos vehículos desaparecían en la lejanía, imaginando mundos distintos más allá del campo donde había nacido. Ese día, sin embargo, las cosas tomarían un giro inesperado. Mientras arrastraba la carreta, tropezó y cayó cerca del borde del camino sin darse cuenta de que, en la distancia, se acercaba un tráiler descontrolado a gran velocidad. El conductor del tráiler, al parecer, había perdido los frenos. Los vecinos que se encontraban cerca gritaban aterrados al ver la escena. Leo, todavía aturdido por el golpe contra el suelo, trató de levantarse, pero su pierna izquierda había quedado atrapada entre las tablas de la carreta. Intentó zafarse con desesperación, viendo con terror cómo el vehículo se aproximaba sin señales de disminuir la marcha. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprender que estaba a apenas segundos de un impacto seguro. Fue entonces cuando se oyó un relincho intenso, cortante, que resonó como una trompeta de alerta en el aire caliente. Aquel relincho provenía de un caballo de pelaje dorado que corría con determinación hacia Leo. Nadie en el pueblo lo había visto antes, y su aparición fue tan repentina que muchos creyeron estar presenciando un sueño. Con una fuerza sobrehumana, el caballo se interpuso entre el niño y el enorme tráiler, empujando la carreta con su pecho y liberando la pierna de Leo. El vehículo pasó rozándolos, levantando polvo y sacudiendo a todos los testigos, pero evitando la tragedia por centímetros. Cuando todo volvió a la quietud, la gente se acercó corriendo para ayudar a Leo, quien seguía en el suelo, conmocionado, pero, milagrosamente, con solo algunos rasguños. El caballo se quedó ahí, inmóvil, respirando con dificultad, con los músculos tensos por el esfuerzo. Tenía algunos golpes en el lomo, tal vez causados por el roce con la carrocería del tráiler, pero se mantenía firme, como un guardián que no permitiría que nada malo le ocurriera a Leo. El niño, todavía aturdido, sintió una conexión inmediata con aquel animal. Alzó la mirada y encontró en los ojos del caballo un destello de nobleza, como si reconociera en él
a un protector enviado por el destino. Por unos segundos, ambos se observaron en silencio, mientras alrededor la gente murmuraba sorprendida, dando gracias al cielo por el milagro que acababan de presenciar. A partir de ese instante, el caballo dorado pareció no querer separarse de Leo. El niño lo acarició con suavidad y le dio un poco de agua que alguien alcanzó en un balde cercano. Nadie sabía de dónde había salido aquel equino ni a quién pertenecía. Parecía estar solo, vagando sin rumbo, hasta que había visto el peligro que amenazaba al pequeño. El padre de Leo, conmovido, abrazó a su hijo y ofreció llevar al caballo a un potrero vacío que tenían junto a la casa, al menos hasta averiguar cómo proceder. El animal, como si entendiera cada palabra, avanzó con paso tranquilo hacia la propiedad de los González, siguiendo de cerca a Leo. La noticia se esparció rápidamente por Santa Esperanza. Muchos decían que aquel caballo era una especie de ángel guardián. Otros, más escépticos, creían que simplemente había seguido un instinto ante la situación de peligro. Como fuera, la gente se acercaba para conocer al héroe que había salvado la vida del niño. Leo, orgulloso, guiaba a los visitantes hacia el corral donde el caballo descansaba, aún con unas cuantas heridas por sanar. Lo llamaban Sol por la intensidad de su pelaje dorado y la luz que parecía emanar de sus ojos. Con los días, Sol y Leo se volvieron inseparables. El caballo parecía cuidar de él, siguiéndolo a todas partes y relinchando cada vez que el niño se alejaba de su vista. Leo, por su parte, se encargaba de alimentarlo, limpiarlo y asegurarse de que se recuperara. Curiosamente, cada vez que el niño se sentía triste o tenía algún temor, Sol se acercaba, inclinaba la cabeza y rozaba suavemente su hocico contra su hombro, como si le diera coraje para seguir adelante. Aquellos gestos, cargados de ternura, conmovían a cualquiera que los presenciara. La familia González comenzó a notar que desde la llegada de Sol, el ambiente en su hogar era diferente. Había una energía renovada, una alegría que contagiaba a todos. Hasta las labores en el campo, tan pesadas y rutinarias, se sentían más livianas. Parecía que ese caballo, surgido de la nada, había traído consigo algo mucho más profundo que un simple acto de valentía. Era como si el destino hubiera decidido que, en Santa Esperanza, la bondad llegara sobre 4 cascos y un corazón enorme. Pese a la felicidad que llenaba la casa, no faltaban las preocupaciones. Roberto, el padre de Leo, se preguntaba si alguien reclamaría a Sol en cualquier momento. ¿Qué pasaría si aparecía un dueño con documentos que exigiera llevarse a ese caballo que tanto bien había hecho en su familia? Mientras tanto, Ana, la madre de Leo, pensaba en los gastos que implicaba mantener a un animal de ese tamaño, la comida, los cuidados, posibles visitas de un veterinario. Sin embargo, cada vez que veían a Leo y a Sol juntos, esas dudas se disipaban un poco, pues nada superaba la gratitud que sentían por aquel amigo inesperado. Una tarde, cuando el calor parecía sofocar cada rincón del pueblo, un hombre de aspecto adinerado llegó en una camioneta lujosa, acompañado de 2 ayudantes vestidos con botas de cuero. Se presentó como Ramón Sanabria y afirmó que andaba buscando un caballo dorado que se le había extraviado días atrás. Describió a Sol con precisión. Mencionó su pelaje color oro, la mancha blanca en la frente y la elegancia de su porte. Mientras hablaba, su mirada dura recorrió la parcela de la familia González como evaluándolos, sin un asomo de calidez. La noticia de la posible reclamación de Sol corrió como pólvora. Varios vecinos se reunieron cerca de la casa de Leo para ver lo que sucedía. Ramón insistía en que aquel caballo era suyo y que había sido robado de su hacienda. Sin embargo, al hablar, se notaba un halo de arrogancia.
Insinuó que el niño y su familia lo habían retenido con malas intenciones e incluso amenazó con denunciar a todos si no cooperaban. Leo lo miraba asustado, aferrando con fuerza la crin de Sol, mientras el caballo inquieto pateaba el suelo como percibiendo la tensión en el ambiente. Roberto y Ana trataron de explicar que Sol había llegado solo, que había salvado la vida de Leo y que jamás lo habrían tomado con engaños. Pero los hombres de Ramón mostraban una sonrisa burlona, como si no creyeran nada. La situación se tornó tensa cuando Ramón exigió llevarse al caballo de inmediato. Ante la negativa de la familia, dio un paso al frente y sujetó al animal con brusquedad, provocando que Sol relinchara con fuerza. Hubo un forcejeo y el caballo se estremeció, asustado por el contacto violento. Leo no pudo contenerse y se interpuso, pidiendo al hombre que se detuviera. Fue entonces cuando se desató el caos. Sol, asustado, se sacudió con energía y derribó a uno de los ayudantes. El hombre cayó de espaldas, causando un silencio absoluto entre los vecinos que observaban. Ramón retrocedió, sorprendido por la reacción del caballo, mientras la familia González protegía a Leo y le rogaba que se alejara para evitar que lo lastimaran. La tensión era insoportable y muchos temían que aquella confrontación terminara mal. Al ver la escena, algunos vecinos intervinieron. Uno de ellos, don Marcos, conocido por ser imparcial y justo, se colocó entre Ramón y el caballo, pidiendo calma. Explicó que no podía permitirse un acto de violencia en contra de un animal que a ojos de todos había salvado una vida y que hasta el momento no existía prueba alguna de que hubiera sido robado. Ramón, frustrado, gritó que tenía documentos que probaban que el caballo era de su propiedad, pero en ese instante una voz firme se oyó desde la multitud. Era la maestra del pueblo, doña Clara, quien levantó la mano pidiendo la palabra. Explicó que, si el caballo pertenecía a Ramón, lo razonable era presentar la documentación ante las autoridades y, mientras tanto, mantener la paz. Propuso que Sol se quedara temporalmente en la parcela de los González bajo la supervisión de la comunidad hasta que se esclarecieran los hechos. Ramón dudó un instante, pero al ver que los vecinos apoyaban la propuesta y que su actitud violenta no lo ayudaría en nada, cedió momentáneamente. Su mirada, sin embargo, dejó claro que no descansaría hasta llevarse al caballo. Aquel atardecer fue agridulce en la familia González. Aunque habían logrado evitar que se llevaran a Sol por la fuerza, las amenazas de Ramón seguían latentes. Leo se durmió abrazando a Estrellita, su pony, y preocupado por la suerte de su nuevo amigo dorado. Ana miraba a su hijo con ternura, consciente de lo que significaría para él perder al caballo que le había salvado la vida. Roberto, por su parte, repasaba mentalmente los pasos a seguir, buscar al representante local de justicia, averiguar si el hombre tenía realmente papeles legítimos. Tal vez habría que acudir al pueblo más grande para resolver el asunto formalmente. Entretanto, Sol se mantenía en un rincón del corral, con las orejas atentas a cada sonido de la noche, como si supiera que su destino estaba en juego. El rocío se fue acumulando sobre su crin dorada, brillando bajo la luz tenue de la luna. Con cada relincho que rompía el silencio nocturno, parecía recordarle a la familia que no solo era un caballo, era un ser que, con su valentía, había dado una segunda oportunidad a un niño, y quizás también a todo un pueblo, que empezaba a cuestionarse si la verdadera riqueza residía en los títulos de propiedad o en el amor genuino que se forja en momentos de necesidad. Al despuntar el alba, Santa Esperanza despertó con un aire de expectación. Todos se preguntaban cómo se resolvería aquella disputa que tenía a Sol en el centro de la controversia. Mientras tanto, Leo salió al patio con el corazón agitado, deseando ver a su Salvador una vez más. El niño ignoraba los tecnicismos legales,
las pruebas documentales o las amenazas de Ramón. Solo sabía que quería estar al lado de ese caballo que se había jugado la vida por él. Y sin embargo, la realidad era inminente. Si aquel hombre presentaba pruebas contundentes, la ley podría arrebatarle a su amigo. ¿Será posible que la fuerza de un lazo creado en la adversidad pueda superar los argumentos de un presunto dueño? ¿Podrá un pueblo entero unirse para defender la bondad que irrumpió en sus vidas con un relincho heroico? Las miradas curiosas y preocupadas de los vecinos apuntaban hacia la casa de los González, donde un niño, un padre, una madre y un caballo dorado esperaban la llegada de una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras las horas avanzaban, la esperanza de retener a Sol resonaba con cada respiración y un presentimiento casi mágico se cernía sobre el humilde poblado. Quizás después de todo, los milagros no son simples casualidades. La mañana se alargó con la incertidumbre de cómo se resolvería el destino de Sol. Don Marcos, junto con algunos vecinos, acordaron que lo más sensato era reunir a las partes involucradas ante la pequeña autoridad local, un hombre llamado Gilberto Aguirre, quien trabajaba en la oficina comunal y ocasionalmente resolvía disputas de tierras o animales. A pesar de no ser un juez oficial, Gilberto gozaba de la confianza de la gente, pues solía mediar con justicia y sensatez. Roberto se preparó temprano para acudir a esa reunión, mientras Leo permanecía al lado de Sol, acariciando su crin y sintiendo una tensión que no podía explicar con palabras. El niño percibía que aquel lugar apacible donde siempre había jugado, ahora se transformaba en el escenario de un juicio silencioso, en el que él solo deseaba evitar la pérdida de su amado protector. A medida que el sol ascendía, el calor apretaba cada vez más, como si la tierra reflejara en su aridez la agitación de las almas. Ramón se presentó con un semblante altivo y documentos que afirmaban que ese caballo dorado le pertenecía. Sus dos ayudantes lo seguían en silencio, con la misma expresión hosca que habían mostrado el día anterior. Leo, oculto detrás de su padre, no dejaba de sostener la mirada de Sol, temiendo que cualquiera de esas formalidades legales pudiera romper su lazo irrompible. Cuando todos se reunieron en torno a la mesa de Gilberto, reinó un silencio expectante. Gilberto revisó los papeles que Ramón le extendió, observando detenidamente los sellos y firmas. Pasó la vista por cada hoja, sin dejar de fruncir el ceño con cierta perplejidad. Luego interrogó a Ramón sobre la procedencia del caballo y las supuestas circunstancias de su desaparición. Ramón, con voz firme, declaró que Sol había sido robado durante la noche, aunque no tenía testigos que respaldaran esa versión. Aún así, se mostraba seguro de que el animal era suyo. Por su parte, Roberto expuso lo que había sucedido. Narró cómo Sol llegó corriendo el día en que Leo estuvo a punto de ser arrollado. Describió el heroísmo que había salvado la vida de su hijo y cómo el caballo permaneció con ellos sin mostrar interés por marcharse. Además, varios vecinos corroboraron que jamás vieron a nadie buscar al caballo antes de la aparición de Ramón. Los testimonios coincidían en que, lejos de actuar como ladrones, la familia González solo había ofrecido refugio a un animal que parecía libre y desorientado. Mientras escuchaba, Gilberto pedía calma cada vez que la conversación se crispaba. Ramón insistía en que un salvoconducto y la descripción física bastaban para constatar su propiedad, mientras Roberto señalaba que resultaba sospechoso que nadie en la hacienda de Ramón hubiese buscado activamente al caballo perdido. Las miradas tensas iban y venían. Leo, conteniendo las lágrimas, notaba que las palabras se hacían más rudas y que Sol se agitaba en el corral cercano, percibiendo la confrontación. Doña Clara, la maestra, aguardó el momento oportuno para tomar la palabra. Recordó que la cuestión no solo era a quién le pertenecía el caballo,
sino también si ese supuesto dueño merecía retomar su custodia. Su argumento se basaba en el bienestar del animal, un tema que muchos pasaban por alto. Explicó que Sol, si verdaderamente era de Ramón, podía haber sido maltratado o no recibido la atención que requería, pues de lo contrario, no tendría motivos para huir de aquel rancho. Su exposición causó revuelo, despertando murmullos entre los presentes. Ramón, indignado, negó haber descuidado jamás a un caballo suyo y exigió que se reconociera su autoridad. Sin embargo, la forma agresiva con la que habló causó disgusto en varios aldeanos. Gilberto, procurando mantener la ecuanimidad, les pidió que se dirigieran a una veterinaria local para que Sol fuera examinado, de manera que se determinara si presentaba señales de abandono, heridas sospechosas o signos de abuso. Ramón frunció el ceño, pero aceptó. Roberto, por su lado, sintió un leve alivio al pensar que podrían salir favorecidos si el animal evidenciaba un trato negligente. Con ese acuerdo, se fijó que esa misma tarde Sol sería llevado a la clínica de la doctora Alicia, una profesional reconocida por su cariño hacia los animales. Leo temblaba de preocupación, pues no quería separarse de su caballo ni un instante. De todos modos, entendía que la revisión era un paso necesario. El niño decidió acompañarlos y su padre accedió, pensando que la presencia de Leo podría tranquilizar a Sol. A la hora convenida, llevaron al caballo a la clínica, situada en la cabecera municipal. El recorrido fue tenso, pues Ramón insistió en viajar en su propia camioneta, mientras Roberto y Leo siguieron con Sol en un remolque acondicionado. El trayecto se hizo eterno, entre miradas recelosas y el rugir del motor. Al llegar, la doctora Alicia salió a recibirlos, sorprendida al ver semejante comitiva. Sonrió con amabilidad al niño, aunque de inmediato notó el ambiente cargado de hostilidad. El examen comenzó con la calma que caracteriza a quienes aman a los animales. La doctora pasó sus manos expertas por las patas de Sol, revisó su dentadura, buscó marcas o cicatrices que delataran un mal cuidado. Lo más evidente, sin embargo, era que Sol tenía rasguños recientes, probablemente resultado de su acto heroico o del encontronazo con el tráiler. Nada en su cuerpo señalaba antiguas señales de abuso, aunque tampoco presentaba la marca habitual de una hacienda registrada. Aquello llamó la atención de Alicia, quien preguntó con cortesía por qué el caballo no tenía un herrado identificable. Ramón, un tanto nervioso, insistió en que no todos los animales eran marcados de inmediato y que los documentos oficiales debían bastar. La doctora, sin pronunciarse aún, continuó examinando a Sol. Le susurraba palabras cariñosas mientras lo revisaba y se dio cuenta de que el caballo reaccionaba con una docilidad poco común. Cuando llegó el momento de auscultar su corazón, Leo se acercó. Alicia le permitió acariciar el hocico de Sol, y entonces el caballo se quedó inmóvil, como si el calor de la mano del niño fuera suficiente para mantenerlo sereno. Ese instante conmovió a los presentes. Solo Ramón y sus ayudantes parecían empeñados en no dejarse influir por los lazos emocionales. Después de terminar, la doctora Alicia se limpió las manos y reunió a todos en su pequeña sala de espera. Con un tono suave, comunicó que, basándose en su conocimiento, no podía asegurar que el caballo hubiera sido robado, ni tampoco que hubiera sufrido un historial de maltrato evidente. Aún así, enfatizó que la conexión entre Sol y el niño era palpable, algo que rara vez se ve en un animal que supuestamente proviene de un rancho lejano. Sugirió que, antes de tomar una decisión final, sería ideal dar un plazo para buscar pruebas adicionales y permitir que el caballo se mantuviera en un ambiente donde no se sintiera amenazado. La propuesta despertó una reacción inmediata en Ramón, quien golpeó la mesa con disgusto.
Argumentó que no tenía sentido seguir prolongando la situación y que bastaba con su palabra y sus documentos para llevárselo de inmediato. Se produjo un pequeño alboroto y Roberto intervino, pidiendo que respetaran la opinión de la veterinaria, cuyo criterio profesional servía para orientar la resolución del conflicto. Gilberto, que también había asistido a la revisión, pidió moderación a todos y prometió llevar el caso al funcionario regional. El sol se ponía cuando salieron de la clínica. Los ánimos seguían caldeados, pero el acuerdo fue que, hasta tener una resolución formal, Sol se quedaría con la familia González, siempre bajo la vigilancia del pueblo. Aquel dictamen temporal parecía la salida más lógica, aunque no calmaba la desconfianza de Ramón, que se subió a su camioneta con el ceño fruncido, prometiendo resolver el asunto por las buenas o las malas. De camino a casa, Leo susurró a Sol que no se preocupara. Le prometió que jamás lo abandonaría y que, pase lo que pase, encontrarían la forma de estar juntos. El caballo, aunque no comprendiera las palabras en su literalidad, pareció relajarse al sentir la mano pequeña del niño sobre su lomo, como si comprendiera que la esencia de aquel mensaje era más poderosa que cualquier conflicto legal. Cuando por fin llegaron, la oscuridad envolvía el poblado y el canto de los grillos inundaba cada rincón. Exhaustos, Roberto y Leo se recostaron en la vieja hamaca del patio. El padre se preguntaba cómo afrontar los próximos días, consciente de que se acercaba una tormenta para la cual tal vez no estaban preparados. Mientras mecía a su hijo suavemente, recordó aquel instante en que Sol salvó la vida del niño. Ese recuerdo le encendía el corazón, con una mezcla de gratitud y rabia, ante la idea de perder a un animal que, sin duda, había llegado para proteger a su familia. La noche transcurrió en una tensa calma. Los vecinos, aunque cansados, no dejaban de preguntarse qué planes tendría Ramón y hasta dónde llegaría su influencia. Por su parte, Sol dormitó en su corral, recostado sobre la hierba, con las orejas en alerta. Una brisa leve movió su crin dorada y bajo la luz tenue de la luna, cualquiera podría jurar que el caballo guardaba un secreto que iba más allá de su aparición misteriosa, algo que tal vez revelaría con el tiempo. Sin saberlo, el destino empezaba a trazar un camino de desafíos para todos. Una senda en la que coraje y amor tendrían que unirse si querían proteger ese milagro de 4 patas y corazón valiente. La mañana siguiente comenzó con un aire de cautela en Santa Esperanza. Aunque el sol brillaba con fuerza, se percibía expectación. Varios vecinos se acercaron al corral de la familia González para ver a Sol, el caballo dorado rodeado de misterio. Otros se reunieron en la tienda de abarrotes, murmurando sobre Ramón y sus intenciones. Ana preparó agua de limón y salió al porche atenta a Leo, que no se apartaba de Sol. El niño acariciaba la crin dorada, temeroso de perderlo. El animal se mantenía sereno, salvo cuando algún desconocido se acercaba. Roberto revisaba la documentación obtenida el día anterior, con la esperanza de encontrar un respaldo legal. En su interior, temía que la influencia de Ramón superara la verdad. Gilberto, el mediador local, había informado a la instancia regional sobre la disputa. A media mañana llegó un telegrama confirmando que un representante legal visitaría el pueblo para examinar los documentos de Ramón y, si fuera preciso, entrevistar testigos. La noticia generó nerviosismo. Algunos temían que ese enviado se dejara influir por el poder económico de Ramón, otros confiaban en que la verdad prevalecería. Mientras tanto, los aldeanos se unieron para apoyar a la familia González. Don Marcos, decidido a proteger a Sol, reunió testimonios y firmas de quienes habían visto al caballo vagando antes de que apareciera en el predio de Roberto. Ana se conmovió al ver tanta solidaridad,
aunque no dejaba de sentir temor por posibles represalias. Leo seguía ofreciendo zanahorias a Sol, intentando mantener la calma. El niño se estremecía cada vez que recordaba la posibilidad de que aquel caballo, que le había salvado la vida, fuera arrebatado de su lado. De pronto, un automóvil desconocido apareció por la calle principal, levantando una nube de polvo. Un hombre trajeado descendió y se presentó como el licenciado Rivera, enviado por la oficina regional para mediar. Sin perder tiempo, pidió a Gilberto reunir a las partes involucradas en el edificio comunal. El ambiente, ya cargado, se tensó aún más. La reunión se llevó a cabo en una sala pequeña con bancos de madera. Rivera colocó una grabadora sobre la mesa y solicitó los documentos a Ramón, examinándolos con calma. Después pidió escuchar la versión de Roberto, quien relató cómo Sol salvó a Leo de ser atropellado y cómo el animal nunca mostró intenciones de marcharse. Doña Clara y don Marcos confirmaron esos hechos, insistiendo en que jamás vieron marcas de herrado ni señales de un dueño previo. Cuando Rivera preguntó por pruebas que atestiguaran la posesión, Ramón alegó que el caballo era nuevo y que no alcanzó a registrarlo formalmente. El licenciado se interesó entonces por el informe de la veterinaria Alicia, quien afirmó no encontrar huellas de maltrato o vestigios de larga estadía en otro lugar. Sin embargo, tampoco pudo descartar por completo que Sol hubiera pertenecido a alguien. A medida que avanzaba la discusión, Ramón comenzó a sentirse acorralado. Levantó la voz y amenazó con demandar al pueblo entero por apropiación indebida, asegurando tener amigos influyentes. Gilberto lo exhortó a mantener el respeto y Rivera advirtió que cualquier violencia o acto de intimidación complicaría más la situación. Mientras tanto, Leo, apostado tras la puerta, escuchaba cada palabra con el corazón en un puño. Tras horas de intercambio, Rivera propuso visitar la hacienda de Ramón para verificar si existía algún indicio de que Sol hubiera estado allí, establos, registros de compra o testigos presenciales. Mientras tanto, el caballo permanecería en el corral de la familia González bajo observación colectiva. Ramón aceptó de mala gana, argumentando que aquel proceso era una pérdida de tiempo. Roberto, por su parte, se mostró conforme, pues creía que la falta de pruebas en la hacienda dejaría en claro que Sol había llegado por su cuenta. Al salir del edificio comunal, cada bando se separó con expresiones serias. Ana abrazó a Leo, quien no comprendía por qué tanto papeleo y amenazas. El niño solo anhelaba conservar a su amigo dorado. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Sol se acercó de inmediato a Leo, percibiendo tal vez su angustia. El niño le habló en voz baja, diciéndole que no temiera. Con cada caricia, parecía crecer la esperanza de que la justicia les favoreciera. Sin embargo, bastaba pensar en el dinero y el poder de Ramón para que la duda se instalara de nuevo. El poblado entero se sumergió en un murmullo constante, aguardando con impaciencia la inspección que tendría lugar al día siguiente, temiendo que nada resultara como esperaban. Aquella noche, la familia González apenas pudo dormir. Roberto se quedó revisando notas y documentos hasta muy tarde, mientras Ana lo observaba en silencio, con el ceño fruncido. Suspiró al pensar en Leo, cuyo sueño inquieto reflejaba el temor de perder a Sol. A la madrugada, Roberto se levantó, salió al patio y encontró al caballo dormitando, con las orejas erguidas ante el menor ruido. Al sentir su presencia, Sol abrió los ojos y exhaló un suave relincho, como si lo invitara a acercarse. Roberto le habló con ternura, reconociendo que sin aquella intervención milagrosa, su hijo podría haber sido víctima de una tragedia irreparable. En un impulso, decidió preparar todo para la inspección, con la determinación de defender al caballo hasta las últimas consecuencias. Al amanecer,
don Marcos llegó con su cuaderno de firmas y testimonios, dispuesto a acompañarlos. Gilberto también se presentó, luciendo cansado pero firme en su papel de mediador. Una suave bruma rodeaba el corral cuando subieron a la camioneta que los llevaría a la hacienda de Ramón. Leo quiso ir, pero Roberto le pidió que se quedara con Ana. Antes de partir, el niño abrazó a Sol, rogándole que lo esperara. Por primera vez, sintió un presentimiento frío, como si algo oscuro estuviera por suceder. El trayecto hasta la hacienda fue tenso. Ramón guiaba el camino en su lujosa camioneta, mientras Roberto, don Marcos, Gilberto y Rivera lo seguían en otro vehículo. Al llegar se toparon con una entrada imponente, resguardada por 2 portones de hierro. Varias cabezas de ganado pastaban cerca, y uno de los capataces recibió al grupo con un gesto rápido. Ramón ordenó que los llevaran a los establos, donde supuestamente guardaba a Sol antes de su desaparición. Sin embargo, al recorrer los corredores, Rivera notó el estado impecable de los boxes y la ausencia de cualquier indicio de que un caballo dorado hubiera permanecido allí. Inquirió a los trabajadores, pero todos respondieron con evasivas o balbuceos inseguros. Don Marcos preguntó si nadie recordaba a un ejemplar con ese pelaje tan característico, y el silencio fue la única respuesta clara. El semblante de Ramón se endureció, consciente de que sus excusas no convencían. Rivera, al constatar aquellas incoherencias, exigió más pruebas. Ramón, sudando, intentó mostrar facturas de compras recientes, pero ninguna coincidía con la fecha en que, según él, adquirió a Sol. Gilberto cruzó miradas con Roberto, quien mantenía el rostro serio, pero sentía una chispa de esperanza. La evidencia apuntaba a una falsedad. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un empleado corrió desde la casa principal con un mensaje urgente. Alguien había avisado que, en el camino, hombres desconocidos se acercaban al rancho de la familia González. Aterrados, comprendieron que algo siniestro podía estar sucediendo en Santa Esperanza. Sin saber si era un ardid de Ramón o un peligro real, salieron a toda prisa, temiendo por la seguridad de Sol y de Leo, y preguntándose si aún llegarían a tiempo. La carreta que transportaba a Roberto y a los demás salió de la hacienda de Ramón con el corazón en un puño. El mensaje de aquel peón había sido lo bastante claro como para sembrar el pánico. Hombres ajenos al pueblo, quizá enviados por personas con malas intenciones, se aproximaban al rancho de la familia González. Nadie estaba seguro de lo que podrían pretender, pero la sospecha era inmediata. Durante todo el trayecto de regreso, el licenciado Rivera intentó comunicarse con Gilberto sobre los protocolos de seguridad, mientras don Marcos repetía que algo siniestro estaba en marcha. Ramón, visiblemente incómodo, se negaba a explicar las razones de ese movimiento extraño. El calor del mediodía agobiaba, acrecentando la tensión. Al llegar a la entrada del pueblo, los viajeros se encontraron con un panorama inquietante. Varias casas tenían las puertas cerradas y las ventanas aseguradas, como si la gente se resguardara de un peligro latente. Al girar hacia la calle principal, vieron a un grupo de hombres desconocidos conversando en voz baja y fumando al pie de un árbol. Uno de ellos notó la llegada de la camioneta y alertó a los demás. Roberto, don Marcos y el licenciado Rivera intercambiaron miradas de alarma. ¿Serían esos los forasteros de los que hablaba el mensaje? Mientras tanto, Ramón, muy serio, comenzó a deslizar su mano hacia la guantera, tal vez buscando algún arma. Ante esa actitud, Gilberto le lanzó una mirada severa y le exigió compostura. Tensión aumentó en el ambiente. Cuando al fin se detuvieron frente a la casa de los González, el grupo divisó que, efectivamente, varios hombres sospechosos rondaban el corral. Leo, que había salido a ver qué ocurría,
retrocedió al ver sus gestos amenazantes. Sol, el caballo dorado, percibió de inmediato la presencia extraña y relinchó con fuerza, retrocediendo unos pasos. Uno de los forasteros se acercó con una soga en la mano, como si planeara atar al animal sin consultar a nadie. Ana salió corriendo, pidiendo que se detuvieran, mientras el pequeño Leo se aferraba a la cerca, conteniendo las lágrimas. En ese instante, las dos camionetas llegaron, frenando bruscamente y atrayendo la atención de todos. Don Marcos saltó del vehículo sin titubear, seguido por Roberto y Rivera, quienes exigieron saber exactamente qué buscaban aquellos desconocidos. El primero de los intrusos, un hombre alto de mirada torva, afirmó que estaban allí por orden de un patrón anónimo, sin dar más explicaciones. Al ver la llegada de los autos, retrocedió unos pasos, dudando. Ramón descendió de su camioneta fingiendo sorpresa ante la escena. Aunque Roberto sospechaba que todo estaba orquestado, no disponía de pruebas. Mientras tanto, Leo seguía junto a la cerca, y Sol parecía inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro. Gilberto avanzó con paso firme, exigiendo a los forasteros que se identificaran. Uno de ellos soltó una risa seca y dijo que solo pretendían comprar el caballo. Sin embargo, nadie creyó ese argumento, dada la tensión palpable en el aire. Don Marcos, con el ceño fruncido, pidió explicaciones y exigió que se retiraran. Rivera, el mediador enviado por la oficina regional, intervino en aquel momento para exigir un poco de orden. Explicó que se encontraba realizando una investigación formal sobre la supuesta propiedad del caballo y que nadie podía llevarse a Sol sin un fallo legal. Los forasteros se miraron entre sí con expresiones de impaciencia, mientras Ramón, con tono calculador, indicó que ellos solo seguían instrucciones. Roberto quiso protestar, pero Gilberto le hizo una seña para que dejara hablar a Rivera. El licenciado anunció que, si insistían en hostigar a la familia González o intentar una compra forzada, tendrían que responder ante las autoridades competentes. Un murmullo recorrió el grupo de intrusos que no esperaban una postura tan contundente. Con irritación, el hombre alto guardó la soga y sus compañeros retrocedieron cautelosos. Ramón aprovechó para acercarse a Sol con intenciones de calmar al caballo, pero éste se resistió. Retrocedió unos pasos y soltó un relincho nervioso, como si percibiera la hostilidad latente. Leo, sin pensarlo, corrió hasta colocarse junto al animal, interponiendo su cuerpecito entre aquel hombre y la majestuosa figura dorada. Por un instante todos se quedaron en silencio, observando la valentía del niño. Ramón alzó las manos, fingiendo una calma que no reflejaban sus ojos. Rivera se apresuró a intervenir, recordándole que cualquier contacto con el caballo debía ser supervisado. Ana llegó para abrazar a Leo, aliviada de que no se hubiera producido un conflicto mayor, aunque temía que solo fuera cuestión de tiempo. En la periferia, los forasteros permanecían vigilantes, lanzando miradas. Marcos presintió que su retirada no sería. Gilberto, buscando evitar una confrontación mayor, propuso que todos volvieran a sus actividades y se reunieran al día siguiente para continuar con la investigación. Los intrusos, tras consultar con Ramón en voz baja, se marcharon murmurando amenazas veladas. Ramón mismo se despidió, dejando claro que apelaría a todos sus recursos para retener a Sol. Sin embargo, Rivera declaró que se trataba de un proceso legal en curso y cualquier intento de uso de la fuerza sería penalizado. Al fin, los visitantes se perdieron por la calle principal, dejando tras ellos un rastro de desconfianza. Roberto se acercó a Leo y a Ana, buscando transmitirles algo de calma, aunque por dentro lo roía la incertidumbre. Sol relinchó como si captara el temor en el ambiente. Marcos prometió enviar guardias para protegerlos. Esa noche,
La familia González apenas conciliaron el sueño. Leo, todavía en shock, no se despegó de Sol. Ana preparó un catre improvisado cerca del corral para que el niño pudiera vigilar al caballo y calmar su propia ansiedad. Roberto permaneció en vela, rondando la parcela con la escopeta de su difunto padre, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que escuchaba un ruido extraño. Marcos y 2 vecinos se turnaron para recorrer el perímetro, atentos a cualquier movimiento sospechoso. El cielo estrellado parecía tranquilo, pero todos percibían la amenaza latente. Aún así, ver la silueta de Leo y Sol juntos casi compartiendo el sueño, daba un rayo de esperanza. Entre susurros, Ana consoló a su hijo, recordándole la valentía de Sol. Confiaban en que un día trajera soluciones. Al amanecer, la tensión no había disminuido. Varios vecinos se acercaron para ofrecer su apoyo, llevando comida y palabras de aliento. Se había corrido la voz de que aquellos hombres desconocidos seguían en los alrededores, alojados en una posada cercana. Mientras Ana preparaba café para los recién llegados, Roberto se dirigió a Gilberto, pidiéndole que reforzara la seguridad comunal. El mediador, cansado pero firme, dispuso que 2 voluntarios vigilaran el camino de acceso. Al mismo tiempo, Rivera se comunicó con sus superiores, informando de la situación inestable que amenazaba con convertirse en algo más grave. Leo, sentado junto a Sol, escuchaba atentos los rumores y comprendía que su pueblo estaba dispuesto a defenderlos. Sin embargo, presentía una inminente confrontación. La brisa matinal no ofrecía consuelo. Los corazones seguían oprimidos, temerosos. A media mañana llegó un mensaje desde la instancia regional. Se requería la presencia de Roberto y de Ramón ante un funcionario con mayor autoridad para revisar definitivamente los documentos de propiedad. Rivera, siguiendo órdenes, preparó el viaje, asegurando que Gilberto quedaría a cargo en caso de cualquier eventualidad. Leo rogó a su padre que no se llevaran a Sol, pues temía que fuera la oportunidad perfecta para un ardid. Roberto, acariciando el cabello de su hijo, prometió que haría todo lo posible por proteger a aquel noble animal. Ana guardó silencio, pues percibía una amenaza latente en cada esquina. Era como si un aire denso se posara sobre el pueblo, enrareciendo cada conversación, cada gesto. Sin embargo, la lucha no había terminado. Roberto respiró, que el desenlace era incierto. Con la mente revuelta y el corazón apretado, Roberto se preparó para el viaje a la oficina regional. El temor de dejar a Leo y a Ana solos con la amenaza latente de los hombres desconocidos lo desvelaba, pero comprendía que debía presentarse para defender de una vez por todas la custodia de Sol. Antes de partir, se acercó al corral donde el caballo dorado pastaba con calma. Observándolo, sintió un nudo de gratitud y preocupación, rememorando cada instante desde aquel día en que Sol había salvado la vida de su hijo. Al acariciar la crin suave, le prometió en silencio que no permitiría que la injusticia triunfara. Quizá no tenía dinero ni influencias, pero aún conservaba la verdad y el apoyo de un pueblo cansado de los abusos. La camioneta arrancó con un estrépito leve mientras Ana, de pie junto a la puerta, observaba a Roberto alejarse. Leo se asomó desde el porche, con los ojos anegados en preocupación. Detrás de él, Sol relinchó suavemente, como intuyendo la ansiedad que embargaba a la familia. Pese a la sugestión de Gilberto de reforzar la vigilancia, el panorama seguía siendo incierto. Varios vecinos pasaban a dejar provisiones o a ofrecer ayuda, pero todos compartían el mismo recelo. Aquellos forasteros aún rondaban, y nadie podía garantizar que no intentaran un nuevo ataque. Mientras el polvo se levantaba detrás de la camioneta, Ana hizo un esfuerzo por mantener la compostura. Abrazó a su hijo y le aseguró que pronto regresarían con buenas noticias,
aunque su voz tembló al pronunciar esas palabras. En el camino, Roberto trataba de concentrarse en los argumentos que presentaría ante el funcionario. Iba acompañado por Rivera y un vecino que ofreció su camioneta para el viaje. Sin embargo, no podía apartar de su mente la imagen de Leo y Sol en la parcela, expuestos a los designios de aquellos desconocidos. Recordó cómo un simple instante lo cambió todo. El día en que el tráiler descontrolado casi acaba con la vida de su hijo y cómo ese caballo surgió de la nada para salvarlo. Ese recuerdo se mezclaba ahora con la furia de pensar que alguien quisiera arrebatarles a Sol sin causa justa. Mientras la camioneta recorría la polvorienta vereda, Roberto suspiró y se repitió que no rendirse era su única opción. Era su deber sagrado, pensó. Tras un largo trayecto, llegaron a la dependencia regional, un edificio modesto con paredes blanqueadas. Rivera los guió hasta la oficina del licenciado Delgado, un hombre de lentes gruesos y mirada paciente. Delgado escuchó el caso con atención, hojeó los documentos que Ramón había presentado y tomó nota de las declaraciones de Roberto. Se interesó por la opinión de la veterinaria Alicia, aunque no estaba presente, y solicitó el informe por escrito. Mientras tanto, revisó cada firma y sello de las facturas que supuestamente acreditaban la propiedad de Sol. Observó que muchas no coincidían en fechas ni en detalles del equino. Aún así, Delgado no emitió juicio definitivo. Prefirió citar a las partes a una audiencia formal la semana siguiente para poder profundizar en la investigación. Todos asintieron gravemente. Bajo el calor sofocante del mediodía, Roberto salió de la oficina con un sabor agridulce. Si bien el licenciado Delgado parecía serio, la fecha de la audiencia lo angustiaba. Faltaba casi una semana completa, y mientras tanto, Sol quedaba expuesto a nuevas artimañas de Ramón o de aquellos forasteros. Rivera le sugirió que recabara todos los testimonios y pruebas posibles y que mantuviera informado a Gilberto de cualquier amenaza. Con un gesto de determinación, Roberto agradeció el consejo y prometió que así lo haría. Antes de subir a la camioneta, miró hacia el horizonte, deseando que las horas pasaran deprisa para regresar al lado de su familia. Aunque agotado, sentía crecer dentro de sí una fuerza que provenía del recuerdo de Leo, siempre abrazado a su valiente amigo dorado. Durante el retorno a Santa Esperanza, Roberto se cruzó con unos jinetes que venían en sentido contrario. Al reconocer entre ellos a un par de los forasteros que merodeaban la casa, sintió un escalofrío. Disimuló su inquietud y continuó conduciendo, pero cada kilómetro se le hacía eterno. Al llegar a las afueras del pueblo, respiró aliviado al no ver señales de conflicto inmediato. Sin embargo, al doblar la esquina de la parcela, se encontró con varios vecinos reunidos, entre ellos Ana y Leo, que parecían alterados. Leo corrió a abrazarlo, contándole que poco antes 2 hombres intentaron entrar al corral alegando que traían una oferta de compra. La intervención de don Marcos y otros alertó a los intrusos, que se marcharon ante la resistencia colectiva. Roberto sintió indignación profunda. Tras escuchar el relato, Roberto abrazó a Ana, notando su temblor de rabia y miedo. Agradeció a los vecinos que habían impedido la irrupción y luego se aproximó al corral para cerciorarse de que Sol estuviera bien. El caballo se mantenía inquieto, relinchando cada vez que alguien extraño se acercaba, como si presintiera el peligro acechante. Gilberto llegó al rato y se mostró consternado por la audacia de aquellos hombres. Decidió organizar turnos de guardia estrictos, temiendo que el próximo intento fuera aún más violento. Leo, por su parte, no se separaba de Sol ni un segundo, acariciándole la crin mientras le susurraba que todo estaría bien. El niño quería creer sus propias palabras, pero sentía un nudo en la garganta, temiendo que los intrusos regresaran. Desde aquel momento,
la vida en Santa Esperanza cambió drásticamente. Los vecinos se turnaban para rondar la zona y proteger el corral, y hasta los ancianos ofrecían vigilar durante las horas silenciosas de la noche. La solidaridad unió al pueblo como nunca antes. Don Marcos, convertido en una suerte de comandante improvisado, organizaba grupos que patrullaban los caminos cercanos, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Ana se esforzaba por mantener la rutina diaria, cocinando para los voluntarios y acompañando a Leo en sus estudios, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Mientras tanto, Sol continuaba al lado del niño, transmitiéndole una calma que solo ellos comprendían. Con cada caricia, Leo sentía que su amigo equino representaba la nobleza y la esperanza que todos defendían. Sin dudarlo, avanzaban. Aún así, la sombra de la inminente audiencia planeaba sobre todos. Los días se alargaban en una tensa espera, mientras los forasteros permanecían en la posada sin disimular su hostilidad. En varias ocasiones los voluntarios los sorprendieron merodeando en las cercanías y se generaron discusiones acaloradas que a duras penas evitaban la violencia. Por su parte, Ramón parecía haberse esfumado, sin presentarse por la parcela ni contactar a Roberto. Algunos creían que se guardaba para dar un golpe definitivo cuando menos lo esperasen. Entretanto, Rivera continuaba recabando datos y enviando partes a la dependencia regional, confirmando que la documentación de Ramón era incoherente. Aquello dio un respiro a Roberto, quien veía fortalecerse la posibilidad de hacer justicia y salvaguardar a Sol, el héroe equino. El pueblo entero respiraba esperanza. Conforme se acercaba la fecha de la audiencia, la tensión alcanzaba su punto máximo. Al primer destello del alba, los guardias improvisados hacían recuento de la noche, mientras Ana atendía con café caliente a quienes velaban junto al corral. Leo insistía en dormir cerca de Sol, arropado por una frazada y la ternura del caballo. Mientras tanto, Roberto reunía más testigos, revisaba cada detalle y conversaba con Rivera para cerciorarse de no dejar cabos sueltos. Nadie podía predecir qué movimientos preparaba Ramón en la sombra, ni qué papel jugarían los forasteros. Aún así, el apoyo comunitario y la fe en la nobleza de Sol reforzaban el ánimo de todos. En aquellas tierras polvorientas, la justicia pendía de un hilo, y las horas se volvían eternas. El desenlace se acercaba. La esperanza, sin embargo, seguía viva en cada corazón preocupado. Los días previos a la audiencia avanzaron en un vaivén de esperanza y temor. Bajo la mirada incesante de un sol implacable, el pequeño pueblo de Santa Esperanza continuaba en alerta, reforzando cada noche la vigilancia alrededor del corral, donde Sol, el caballo dorado, dormía junto a Leo. El niño se negaba a separarse de su amigo, temiendo que una distracción bastara para que los hombres desconocidos volvieran a irrumpir. Ana, firme en su rol de madre y protectora, preparaba bebidas frías y alimentos para los vecinos que se ofrecían a vigilar, mientras Roberto se enfrascaba en largas charlas con Gilberto y Rivera, puliendo argumentos para la inminente comparecencia ante el licenciado Delgado. A medida que la fecha se acercaba, la determinación del pueblo se hacía más visible. Gente que rara vez se inmiscuía en asuntos ajenos, ahora quería testificar a favor de la familia González y del caballo que había salvado a Leo. Incluso algunos ancianos, que pocas veces salían de sus casas, acudieron a aportar su testimonio sobre la forma en que Sol había aparecido, sin marcas ni señales de haber sido criado en otra parte. Doña Clara, la maestra, recopilaba los relatos con paciencia, transcribiendo cada detalle que pudiera probar el arraigo de Sol en el corazón de la comunidad. El carácter férreo de la educadora se imponía frente a cualquier duda, y la gente la respetaba sabiendo que su palabra se basaba en la justicia. Entretanto,
Ramón parecía haberse escabullido. Nadie lo había visto en la posada, ni por las calles del pueblo, y sus supuestos hombres de confianza se marchaban y regresaban sin dar explicaciones. Algunos sospechaban que planeaba un golpe inesperado durante la audiencia, valiéndose de influencias con las autoridades o de documentos falsificados. Otros especulaban que su ausencia se debía a una pelea interna con los forasteros que ahora se notaban dispersos. Roberto, por su parte, no dejaba de contener el aliento cada vez que se acercaba un extraño a preguntar por la propiedad del animal. Sabía que la calma aparente podía romperse en cualquier momento. Finalmente, llegó el día de la audiencia. El amanecer se desplegó con un cielo despejado y un aire cálido que presagiaba horas de intenso sol. Ana levantó a Leo temprano, lo vistió con ropas limpias y le ofreció un desayuno ligero, pues el niño apenas podía tragar por los nervios. Roberto, en silencio, arregló los papeles que había reunido: el informe de la veterinaria Alicia, los testimonios firmados por los vecinos, el reporte de Gilberto y las notas de Rivera. Antes de partir, todos se reunieron en el corral, donde Sol estaba recostado sobre la hierba. Leo se inclinó para abrazar el cuello del caballo, prometiéndole que regresaría pronto y que todo se resolvería. Sol relinchó de forma suave, casi como un susurro, y el niño sintió un escalofrío al percibir la mirada inteligente del animal. Era como si compartieran el mismo miedo y a la vez la misma esperanza. La camioneta partió rumbo a la cabecera municipal. Ana y Leo iban en el asiento trasero, mientras Roberto y Rivera conversaban en voz baja. Afuera, el paisaje de sembradíos y caminos polvorientos pasaba como un reflejo de la sencillez de la vida rural. El niño observaba las hojas de maíz mecerse al viento, preguntándose si todo cambiaría después de aquella jornada. Imaginaba un desenlace victorioso, en el que el licenciado Delgado los respaldaría por completo y Sol quedaría libre de reclamos. Sin embargo, no podía evitar que la incertidumbre lo ahogara, recordándole que el mundo de los adultos, con sus leyes y trampas, no siempre favorecía la verdad. Al llegar al edificio donde tendría lugar la audiencia, se sorprendieron al ver a varios vecinos que habían viajado por su cuenta para expresar solidaridad. Entre ellos estaba don Marcos, acompañado de su cuaderno de notas. Doña Clara, firme como un roble, conversaba con un grupo de mujeres que también querían atestiguar. Al notar la presencia de la familia González, se acercaron con sonrisas nerviosas, asegurándoles que todo saldría bien. Mientras esperaban el inicio de la sesión, algunos cuchicheaban sobre la posible aparición de Ramón. Nadie lo había visto llegar, lo cual aumentaba la tensión. Rivera salió a preguntar al personal de la oficina si tenían noticias de él, pero regresó con el rostro serio, negando con la cabeza. Al cabo de unos minutos se abrió la puerta de la sala principal. Un oficial indicó que quienes tuvieran cita debían ingresar en orden. Roberto fue el primero en avanzar, llevando a Leo de la mano, seguido por Ana y los testigos. Dentro, el licenciado Delgado se sentaba tras una mesa, con un semblante atento. Saludó con cortesía y pidió a cada uno que se identificara. Cuando llegó el turno de Ramón, no hubo respuesta. Un murmullo recorrió el lugar y Delgado arqueó las cejas. Sin el demandante presente, resultaría más fácil exponer los argumentos, pero también era sospechoso que se ausentara sin aviso. Aún así, el protocolo exigía que la audiencia siguiera. Rivera tomó la palabra para exponer los hechos. Relató cómo Sol había irrumpido salvando la vida de Leo, la falta de marcas de propiedad, el informe veterinario y las amenazas constantes sufridas por la familia González. Luego, doña Clara se levantó, con un fajo de papeles en la mano,
y presentó las declaraciones escritas de varios testigos que confirmaban no haber visto a Ramón buscar al caballo antes de su reclamo. Gilberto habló sobre la seguridad local y los altercados con los forasteros. Delgado escuchaba con atención, tomando notas, pidiendo aclaraciones. Entretanto, Leo permanecía sentado, sintiendo el pulso retumbarle en los oídos. Ana mantenía una mano sobre su hombro, intentando brindarle calma. Tras una hora de testimonios, Delgado solicitó al oficial de turno que llamara nuevamente a Ramón. El hombre regresó con la noticia de que seguía sin aparecer. Ante la falta de su contraparte, Delgado hizo un gesto de contrariedad y anunció que, según la ley, si quien demanda no acude ni justifica su ausencia, el proceso puede archivarse o fallar en su contra. Aún así, prefería revisar toda la evidencia disponible antes de declarar un veredicto. Tomó los documentos que Ramón había presentado semanas atrás y comparó las fechas y los datos con lo que tenían Roberto y Rivera. El silencio se volvió expectante cuando Delgado, tras hacer algunas preguntas, soltó un suspiro. Se llevó la mano al mentón, revisó un último papel y fijó la mirada en Roberto. La documentación aportada por el señor Ramón presenta incongruencias claras, dijo con voz firme. No coincide la fecha de adquisición del caballo con los números de serie de las facturas, y no hay constancia de pago a ningún criador. Además, ante su ausencia injustificada y los testimonios aquí presentes, me inclino a creer que el reclamo de propiedad es infundado. Por lo que llevo analizado, nada demuestra que este animal haya sido poseído legítimamente por el demandante. Sin embargo, antes de pronunciarme oficialmente, me gustaría hacer una última diligencia. Ir personalmente al pueblo y verificar las condiciones del caballo y del corral para descartar cualquier manipulación o engaño. Señores, si no les incomoda, en unas horas saldremos hacia Santa Esperanza. La noticia cayó como un bálsamo para la familia González. No solo se vislumbraba un desenlace favorable, sino que Delgado tenía la voluntad de comprobar de primera mano la verdad de sus palabras. Ana sintió lágrimas de alivio asomarse, mientras Leo soltaba la respiración contenida. Don Marcos y los demás testigos aplaudieron la decisión, ofreciendo acompañar a Delgado a la comunidad. El licenciado aclaró que formalizaría el fallo tras esa inspección. Mientras tanto, se levantaba la sesión, quedando a la espera de que Ramón presentara alguna justificación. El ambiente dentro de la sala se distendió, y poco a poco la gente salió, comentando cada detalle. Fuera el sol seguía castigando, pero la brisa era más llevadera. Roberto se arrodilló ante Leo, mirándolo con los ojos húmedos y diciéndole que estaban a un paso de triunfar. El niño, con una sonrisa tímida, preguntó si podrían avisar a Sol que pronto recibirían una visita oficial para resolver el problema de una vez. Ana abrazó a ambos con fuerza, recordando la angustia de los últimos días. Aunque seguía latente el temor de una reacción violenta por parte de Ramón o sus aliados, era un inmenso alivio ver que la ley se inclinaba hacia la verdad. Subieron a la camioneta con el licenciado Delgado y algunos testigos, iniciando el viaje de regreso. Durante el trayecto de vuelta, las conversaciones giraron en torno a la próxima visita al corral. Delgado quiso saber más detalles. ¿Cómo era la relación de Leo con Sol? ¿Por qué el caballo no escapaba si supuestamente había vivido en un rancho de lujo? ¿Y qué sucedería si Ramón apareciera de pronto? Roberto respondía con sinceridad, contando anécdotas de las últimas semanas, desde las noches en vela hasta la solidaridad comunal que había florecido para proteger al animal. Delgado, aunque mantuviera un porte profesional, no pudo evitar sonreír ante la historia de amistad entre un niño y un caballo que surgió como un ángel guardián. Rivera añadió detalles legales, destacando la coherencia de los testimonios. Conforme se acercaban a Santa Esperanza,
Todos se preguntaban en silencio si hallarían a Ramón esperando o si los forasteros intentarían otro acto de hostigamiento. Sin embargo, la tranquilidad de la tarde se cernía sobre el pueblo, con los campesinos atendiendo sus tareas cotidianas. Al entrar, las miradas curiosas de algunos habitantes se posaron en la comitiva, especialmente en el licenciado Delgado, que bajó del vehículo con expresión concentrada. La familia González lo guió hacia el corral. Leo, corriendo, fue el primero en llegar, llamando a Sol a voces. El caballo levantó la cabeza y trotó hasta la cerca, relinchando en señal de reconocimiento. Delgado observó la escena con atención. ¿Este es el famoso héroe de nuestro cuento?, preguntó Delgado acercándose para examinar a Sol. Sí, señor, respondió Leo con orgullo y la voz temblorosa a la vez. Él me salvó la vida. Mientras Delgado acariciaba la crin de Sol, revisando la ausencia de marcas y notando la docilidad del animal, Roberto y Ana esperaban expectantes. El sol de la tarde daba un matiz dorado a la figura del caballo, reforzando su aspecto casi mítico. En torno al corral se reunieron varios vecinos para presenciar la verificación. Tras unos minutos, Delgado asintió con la cabeza, satisfecho con lo que veía. Se dirigió a Gilberto y don Marcos, pidiéndoles corroborar el número de testigos y el contenido de sus declaraciones. Luego, solicitó hablar con los guardias que habían impedido el ingreso de los intrusos días antes. Con cada nuevo testimonio, su semblante se iba relajando. Aunque todavía mantenía la compostura formal, resultaba evidente que percibía la energía de unidad que envolvía a la familia González y al pueblo entero. Ana cruzó los dedos, conteniendo la respiración. La tarde avanzaba mientras el licenciado Delgado completaba su inspección minuciosa en la parcela de los González. El calor veraniego se hacía sentir con fuerza, y cada vez que una ráfaga de viento levantaba polvareda, era como si el aire intentara empujar a todos hacia una resolución definitiva. Leo permanecía junto a Sol, acariciándole suavemente el lomo. El caballo, atento a cada movimiento de su pequeño amigo, apenas se inmutaba ante el ir y venir de la gente que rodeaba el corral. Delgado observaba con detenimiento la confianza mutua entre el niño y el animal, percibiendo que no se trataba de un simple apego fugaz, sino de un lazo genuino, nacido de un acto heroico. Al mismo tiempo, apuntaba datos en una libreta, escuchando los comentarios de los vecinos y pidiéndoles detalles sobre la convivencia reciente con el caballo dorado. Gilberto, serio y metódico, explicaba al licenciado cómo se habían organizado las guardias nocturnas para evitar que forasteros se llevaran a Sol por la fuerza. Don Marcos, a su lado, confirmaba con sus propias anotaciones cada incidente ocurrido desde la primera vez que Ramón apareció exigiendo la supuesta propiedad del caballo. Varios testigos, muchos de ellos campesinos con las ropas manchadas de tierra, se acercaban para repetir la misma historia. Sol había llegado sin ser reclamado y se había ganado el corazón de todos al salvar la vida de Leo. Con cada testimonio, la certeza de que Ramón había inventado su demanda iba cobrando más solidez. Delgado, sin embargo, conservaba su semblante neutral, anotando cada declaración con paciencia. Todos entendían que era su papel actuar con objetividad. Mientras tanto, Ana ofrecía refrescos a la gente congregada, agradeciendo en voz baja la presencia solidaria que no flaqueaba. Roberto, parado cerca del licenciado, respondía con claridad las preguntas que éste le hacía. ¿Cómo habían cuidado a Sol, si alguien lo identificó antes? ¿Por qué creían que Ramón lo quiso reclamar sin pruebas contundentes? Roberto contestaba sin titubeos, reconociendo que jamás imaginó enfrentarse a un pleito legal tan complejo, pero que no se arrepentía de haber protegido a Sol ni un solo segundo.
Delgado entrecerró los ojos fijándose en la sinceridad de cada palabra. El calor de la tarde no amainaba, y las gotas de sudor que corrían por su frente hacían evidente el agotamiento de la jornada. De pronto, un par de vecinos que hacían guardia en la entrada del camino lanzaron voces de alerta. Un automóvil oscuro avanzaba hacia la parcela, levantando un velo de polvo. La atmósfera se enrareció en un instante, pues todos temieron que fuera Ramón regresando con malas intenciones. Don Marcos y Gilberto intercambiaron miradas de preocupación y Leo sintió un estremecimiento en la nuca. Sin embargo, cuando el vehículo se detuvo, nadie descendió de inmediato. Tardaron varios segundos en abrir la puerta y al fin apareció un hombre que no era Ramón, sino uno de los forasteros vistos anteriormente. Se acercó con pasos calculados, llevando un sobre en la mano. Miró en derredor con cierto aire de recelo hasta que se dirigió al licenciado Delgado, pidiéndole permiso para hablar. El forastero, de nombre Benítez, declaró que traía un mensaje urgente de Ramón. Según explicó, su patrón, así lo llamó, sufría un inesperado contratiempo de salud y no podía presentarse a la audiencia ni a la inspección. Aseguraba que Ramón lamentaba la situación, pero mantenía su posición de que el caballo le pertenecía. Ante tales palabras, se formó un silencio cargado de escepticismo. Delgado pidió ver el contenido del sobre y dentro encontró un papel con notas médicas sin sellos claros, alegando que Ramón no podía viajar por recomendación de un doctor no identificado. El funcionario, después de examinarlo, torció el gesto. Aquello carecía de validez formal. Benítez insistió en que Ramón no renunciaba a su demanda, aunque proponía una negociación privada. Al escuchar esto, don Marcos bufó, y varios vecinos protestaron, recordando las amenazas previas y la violencia ejercida por hombres al servicio de Ramón. El licenciado, muy serio, anunció que ese documento no era suficiente para suspender la resolución. Molesto por la reacción general, Benítez alegó que Ramón deseaba llegar a un acuerdo amistoso si se le otorgaba más tiempo. Pero Delgado lo interrumpió, declarando que nada de lo expuesto allí justificaba un aplazamiento indefinido. Las diligencias habían sido cumplidas y la ausencia de Ramón solo reforzaba la sospecha de irregularidades en su reclamo. En vista de ello, resolvió que dictaría su fallo al día siguiente por la mañana y que quedaba prohibido cualquier acto de fuerza o intento de compra forzada hacia la familia González. Señaló a Gilberto y a Rivera para que formalizaran ese mandato y lo comunicaran en el pueblo, a fin de que la policía local pudiera intervenir si volvía a haber violencia. Benítez apretó los puños, visiblemente contrariado, pero no pudo objetar. Con brusquedad regresó al automóvil y se marchó, dejando un rastro de tensión. Aún con el incidente, Delgado prefirió completar su evaluación. Pidió a Roberto que le mostrara los sacos de alimento equino que habían tenido que adquirir para Sol y el lugar donde el caballo dormía. Leo corrió emocionado hacia el establo improvisado, haciéndole señas al licenciado de que allí también descansaba Estrellita, el pony de la familia. Delgado miró con agrado la limpieza y la sencillez de aquel sitio, anotando cómo el caballo dorado compartía espacio en armonía con otros animales. Mientras examinaba el entorno, preguntó a Leo sobre la rutina de cuidados, y el niño respondió con orgullo. Relató cómo cada mañana le cepillaba el pelaje a Sol, cómo le daba agua fresca, y revisaba que las heridas que tuvo en un costado tras aquel día fatídico hubieran sanado sin complicaciones. Delgado, al escuchar al niño, notó un brillo de devoción en sus ojos. Se puso de pie con lentitud, convencido de que no había ningún fraude. Cuando el sol empezó a descender, tiñendo el cielo de un anaranjado intenso, Delgado comunicó que había recabado todo lo necesario.
Dijo que analizaría en la noche cada declaración y los documentos, y que a primera hora del siguiente día anunciaría oficialmente su dictamen. La gente suspiró aliviada, y algunos vecinos aplaudieron con discreción, pues el licenciado no era amigo de celebraciones anticipadas. Roberto se acercó para estrecharle la mano, agradeciéndole su disponibilidad. Delgado le devolvió un gesto cordial, sin abandonar su postura imparcial. Leo, aferrado a la crin de sol, le sonrió con timidez. A pesar de que la partida del licenciado marcaba un cierre para el día, muchos presentían que no convenía bajar la guardia. Gilberto organizó una vez más el relevo de vigilantes, temiendo que los forasteros aprovecharan la noche para un último intento de apoderarse del caballo. Rivera garantizó que con la orden emitida, cualquiera que pretendiera agredir a la familia González sería puesto a disposición de la justicia. Así, poco a poco, la multitud fue dispersándose, regresando a sus casas. Don Marcos optó por quedarse unas horas más, ayudando a la familia en lo que hiciera falta. La noche se instaló con un silencio tenso sobre Santa Esperanza. Leo insistió en pernoctar cerca de Sol, como ya era costumbre. Roberto caminó alrededor de la parcela, escopeta en mano, aunque deseaba no tener que usarla jamás. Ana, sin lograr dormir, salió a sentarse bajo un árbol frondoso, observando las estrellas mientras pensaba en la extraña fuerza que impulsaba a aquel caballo a proteger a su hijo. ¿Sería obra del destino o una prueba divina? Con cada luciérnaga que aparecía, sentía que la respuesta se hallaba en el cariño que había surgido entre Leo y Sol, un lazo que el dinero ni la arrogancia de ciertos hombres podía romper. Suspiró recordando las amenazas, pero también la solidaridad del pueblo. Pasada la medianoche, Marcos se acercó a Roberto para informarle que todo estaba tranquilo, excepto por algunas pisadas que escuchó en la lejanía. Ambos inspeccionaron con linternas, pero no encontraron rastros concretos. Se mantuvieron alerta hasta que la fatiga los venció, sentándose en un tronco caído para vigilar el corral. Las horas pasaban lentas y el canto de grillos acompañaba sus pensamientos. A la distancia, vieron a Leo dormido en un pequeño catre al lado de Sol, cubierto con una cobija. Aquella imagen conmovía a todos, pues confirmaba la firmeza de una amistad que los enemigos no podían derribar con artimañas. Cada relincho suave del caballo parecía un murmullo de calma. El alba llegó con un estallido de luz. Las aves comenzaron su canto, y poco a poco los vecinos asomaron a la parcela, ansiosos por conocer la resolución definitiva que Delgado prometió dar esa mañana. Ana despertó a Leo con un beso en la frente, ofreciéndole un desayuno ligero. El niño se lavó la cara con el agua fresca de un cántaro y luego fue directo a ver a Sol, asegurándose de que se encontrara bien. El caballo bebía agua sin prisa, confiado en que sus cuidadores estaban cerca. Una atmósfera de expectación rodeaba cada gesto, cada palabra susurrada. Roberto se preparó con los papeles a mano, revisando que nada faltara. Mientras aguardaban al licenciado, uno de los guardias apostados en la entrada anunció la llegada de un auto. Todos se pusieron de pie, los corazones agitados. La camioneta de Delgado asomó y se detuvo junto al portón. Al bajar, el licenciado saludó a la familia y a los vecinos presentes pidiendo a Gilberto que se acercara. Sin más preámbulos, declaró que, basada en la evidencia y en la ausencia injustificada del demandante, la posesión de Sol le pertenecía a la familia González y que no existía fundamento legal para reclamar lo contrario. Además, notificó formalmente que cualquier intento de sustraer al caballo por la fuerza sería considerado un delito. Un silencio se hizo presente por un segundo y después brotaron vítores y aplausos.
El clamor de los aplausos y las expresiones de júbilo resonó como un eco por todo Santa Esperanza en el instante en que el licenciado Delgado anunció su veredicto. Roberto respiró aliviado, sintiendo que se quitaba un gran peso de encima, mientras Leo abrazaba con fuerza a Sol, derramando algunas lágrimas de alegría. Ana, con los ojos humedecidos, se llevó una mano al pecho, dando gracias en silencio. Gilberto y don Marcos, satisfechos, estrecharon la mano de Delgado, agradeciendo la imparcialidad con la que había llevado el caso. Los vecinos presentes, cansados de las tensiones de las semanas previas, soltaron sus temores en un suspiro y sonrieron aliviados. Ya no había más dudas. La ley ahora protegía a Sol y reconocía oficialmente su lugar junto a la familia González. El caballo, aunque no entendía los entresijos de la legalidad, pareció captar el ambiente festivo y meneó la cabeza con gracilidad, como si celebrara junto al niño que había salvado. Bajo el calor del sol, aquellos aplausos transmitían la promesa de una nueva etapa de paz para un pueblo que, durante días, se vio atrapado en la sombra de amenazas injustas. De inmediato, Roberto invitó al licenciado Delgado y a todos los vecinos a compartir un refrigerio improvisado en el patio de la casa, con la intención de agradecerles su apoyo. Ana preparó jarros de agua de tamarindo y acomodó las sillas alrededor de la mesa, mientras don Marcos ofrecía historias de sus tiempos de juventud para amenizar la reunión. Leo, sin soltar a Sol, guiaba al caballo hasta un pequeño prado junto al corral, donde el animal podía pastar con tranquilidad. Durante la merienda, Delgado comentó que la audiencia había dejado claro cuán valiosos podían ser la unidad y la honradez de un pueblo, y que a pesar de las ausencias y las amenazas, la verdad había prevalecido. Varios vecinos asentían, recordando las noches de guardia y el apoyo mutuo que se había forjado. En cada sonrisa, en cada mirada de complicidad, relucía la certeza de que la justicia no siempre depende del dinero o del poder, sino del coraje colectivo. Fue un momento de alivio en el que las preocupaciones se disolvieron en el ambiente cálido, cargado de esperanza. Aunque la atmósfera era de celebración, todavía quedaba en el aire la pregunta sobre el paradero de Ramón y sus forasteros. Algunos vecinos, con semblante serio, advirtieron que esa clase de personas no solían rendirse sin dar batalla. Sin embargo, el licenciado Delgado aclaró que, si Ramón pretendía impugnar la decisión, debería presentarse ante la corte con pruebas legítimas y que la ausencia reiterada solo agrandaría sus problemas legales. Gilberto, por su parte, señaló que se mantendría una vigilancia ligera durante unos días más, hasta asegurar que los intrusos habían salido definitivamente de la región. Roberto, mientras tanto, acariciaba la crin de Sol con más serenidad que nunca, sintiendo que, al fin, el caballo que llegó para proteger a su hijo estaba a salvo de cualquier reclamo injusto. Leo, entretenido con sus amigos, contaba con orgullo cómo Sol había aparecido en el preciso instante en que el tráiler amenazaba su vida. Cada frase iba acompañada de gestos entusiastas y los demás niños escuchaban con ojos muy abiertos, maravillados por la presencia casi mítica de aquel caballo que había demostrado una valentía tan grande. La fiesta de corazones siguió hasta que el sol comenzó su descenso. Con la tarde alargándose en tonos naranjas y rosados, los invitados comenzaron a marcharse a sus hogares con el corazón más ligero. Delgado, antes de partir, reiteró a Roberto que cualquier intento de hostigamiento debía comunicarse de inmediato a la delegación más cercana y que, con el fallo formal en mano, Sol contaba con amparo legal. El licenciado subrayó que el sentido de comunidad demostrado por Santa Esperanza era el mejor blindaje contra las injusticias. Tras despedirse,
partió en su camioneta, prometiendo regresar algún día para disfrutar de un paseo más tranquilo. Al quedar solo con su familia, Roberto se dejó caer en una vieja silla de madera, sintiendo el agotamiento de semanas de tensión. Ana, con una sonrisa aliviada, le sirvió un vaso de agua fresca, y Leo saltó a su regazo, estrechándolo en un abrazo. Una vez que el silencio abrazó la parcela, el niño corrió junto a Sol para cepillarle el lomo, diciéndole al oído que todo estaba bien y que ya no debían temer. El caballo, con un relincho suave, pareció responderle. Aquella pequeña escena armoniosa representaba la recompensa a tantos días de incertidumbre. La noche llegó con una quietud distinta, sin la presión de montar guardias constantes. Aunque don Marcos y algunos vecinos insistieron en mantenerse alerta por precaución, el ambiente ya no se sentía amenazador. Roberto y Ana consiguieron dormir profundamente por primera vez en mucho tiempo, confiados en que la sombra de los intrusos se había disipado. Bajo las estrellas, Leo se acomodó cerca de Sol, como solía hacer, pero esta vez con la certeza de que ninguno de ellos tendría que ser despertado por ruidos sospechosos o pasos furtivos. El viento fresco mecía las ramas de los árboles, y el canto de los grillos recobró su habitual monotonía reconfortante. En sueños, Leo revivió la escena de su rescate, pero ahora sin la pesadilla que antes lo asaltaba. En vez de un tráiler amenazante, veía la silueta luminosa de Sol alzándose como un guardián inquebrantable. Aquel sueño lo tranquilizó de tal manera que despertó a la mañana siguiente con una sonrisa, convencido de que el caballo y él estaban unidos por un vínculo que iba más allá de palabras. Durante los días posteriores, la vida en Santa Esperanza volvió a su ritmo pausado, aunque con un matiz renovado de optimismo. Sin la presencia amenazante de Ramón o sus hombres, las conversaciones giraban en torno a cómo organizar una pequeña celebración en honor a Sol, el héroe de cuatro patas. Fue don Marcos quien propuso hacer una fiesta comunitaria en la plaza principal, invitando a todos, para agradecer la solidaridad y la valentía que impidieron una injusticia. La idea prendió rápidamente, y en menos de una semana ya habían ensayado bailes folclóricos. Se preparaban antojitos típicos y cada vecino ofrecía algo para embellecer la festividad. Leo, emocionado, contaba los días para el gran evento, soñando con pasear junto a Sol por la plaza engalanada. Ana, risueña, cosía banderines de colores mientras Roberto construía un arco rústico para la entrada. La maestra Clara escribió un poema que narraba la hazaña del caballo y la fuerza del pueblo unido. Aquella atmósfera de júbilo colectivo contrastaba con la tensión vivida semanas atrás, demostrando la capacidad de la gente sencilla de transformar el temor en esperanza cuando se apoyan unos a otros. La tarde de la gran fiesta llegó, iluminada por un sol radiante y enmarcada por nubes blancas que parecían pinceladas en el cielo. Desde temprano, los habitantes decoraron la plaza con papel picado y flores silvestres, montaron mesas con platillos regionales y prepararon un escenario improvisado. Leo, con un paliacate rojo al cuello, guiaba a Sol por las calles polvorientas rumbo al centro, saludando con orgullo. El caballo avanzaba con paso elegante, recibiendo caricias y palabras cariñosas de jóvenes y ancianos. Algunos visitantes de localidades cercanas habían oído la historia y se unieron a la celebración. Cuando llegaron a la plaza, don Marcos dio la bienvenida con voz retumbante, anunciando que aquel evento era una muestra de gratitud hacia la vida, la justicia y la fuerza de la amistad que no distingue especies. Luego la maestra Clara recitó su poema arrancando aplausos y lágrimas. Roberto y Ana se tomaron de la mano, conmovidos por la escena, y en el centro de todo, Leo y Sol, compartiendo miradas profundas,
Recordaron que a veces los milagros se visten de pelaje dorado y luz. La música resonaba con fuerza en la plaza de Santa Esperanza, mientras los vecinos bailaban y reían bajo el colorido ondear de los banderines. El sol de la tarde se había suavizado, permitiendo a todos disfrutar de la brisa refrescante que corría entre los puestos de comida y los adornos de flores silvestres. Familias enteras charlaban en voz alta, felices de encontrarse en un ambiente de armonía tras semanas de tensión. Un grupo de músicos con violines y guitarras interpretaba canciones regionales que animaban a los más entusiastas a zapatear sobre el piso adoquinado. Los más pequeños correteaban por doquier, pintándose la cara con diseños de caballitos, estrellas y soles. A cada paso se percibía la sensación de que aquel festejo no solo celebraba la valentía de Sol, sino también la unión de un pueblo que había sabido defender la justicia con cada fibra de su ser. Leo, con un atuendo sencillo pero alegre, guiaba a Sol por la periferia de la plaza para que el caballo se acostumbrara al bullicio sin sobresaltarse. El niño sentía un cosquilleo de orgullo al notar cómo muchas personas se acercaban a saludar y a acariciar el pelaje dorado del animal que semanas atrás había realizado la hazaña más grande de todas, salvarlo de ser atropellado. Sol, tranquilo y sereno, aceptaba las muestras de cariño con relinchos suaves, volviendo el hocico hacia Leo en señal de confianza. Desde la tarima improvisada, la maestra Clara anunciaba la participación de varios habitantes en bailes tradicionales, y algunas niñas, vestidas con faldas coloridas, agitaban sus cinturas al ritmo de la música. Roberto y Ana, de pie junto al pequeño escenario, no podían apartar la mirada de su hijo y del noble caballo, pues verlos así de unidos y felices era la prueba palpable de que en ocasiones el amor y la gratitud resultan más fuertes que cualquier obstáculo. Mientras la fiesta continuaba, don Marcos se acercó a Roberto para comentarle que, según le habían dicho, uno de los forasteros que acompañaba a Ramón había sido visto deambulando por las afueras del pueblo esa misma mañana. Aunque la noticia no parecía indicar un peligro inminente, ambos coincidieron en que era mejor mantenerse alerta. Roberto agradeció la información, mirando de reojo a Leo y Sol, cuyo brillo contrastaba con todo temor. Sintió un leve escalofrío al imaginar que alguien pudiera atentar contra esa paz recién conquistada, pero confió en que la presencia de tantos amigos y familiares disuadiría cualquier acto violento. Además, las palabras del licenciado Delgado retumbaban en su memoria. Mientras hubiera unión y vigilancia, la ley estaría de su lado. Para aliviar tensiones, don Marcos se subió al estrado y con su voz ronca anunció que llegaba el momento de brindar un reconocimiento especial a Sol y a Leo. Una ovación se esparció por la plaza y en cuestión de segundos, el niño y el caballo quedaron rodeados de gente sonriente que les abría paso hasta la tarima. Leo, con el corazón latiendo deprisa, se sintió algo cohibido al subir los peldaños de madera, pero la presencia de Sol lo llenó de coraje. Acarició una vez más la crin dorada, recibiendo un ligero empujón de complicidad en respuesta. La maestra Clara fue la encargada de leer un pequeño discurso donde exaltaba la nobleza de aquel caballo que irrumpió en el instante justo para salvar una vida y la valentía de un pueblo que se enfrentó a amenazas y trampas legales para defender lo que era justo. Al finalizar sus palabras, Clara entregó a Leo una medalla de madera tallada por artesanos locales. En una cara se veía grabado un sol radiante y en la otra un niño tomándole la mano a un caballo. La multitud estalló en aplausos y algunos rompieron en lágrimas de emoción. Leo besó la medalla antes de colgársela al cuello y luego alzó la mirada para ver la reacción de Sol, que parecía relajado en medio del bullicio, irradiando serenidad. La gente comenzó a corear sus nombres,
pidiéndoles que dieran una pequeña vuelta por la plaza. Casi temblando de felicidad, Leo tomó la cuerda del caballo y, con pasos cautelosos, comenzaron a caminar entre la multitud. Una fila de vecinos se extendía a los costados, aplaudiendo y lanzando flores. Muchos niños se acercaban para tocar a Sol, sorprendiéndose de su mansedumbre. Los adultos comentaban que no recordaban un festejo tan lleno de alegría y paz en Santa Esperanza. Por su parte, Roberto y Ana seguían a unos metros de distancia, contemplando aquella estampa que jamás habrían imaginado cuando Sol llegó maltrecho y lleno de incógnitas. A cada paso, la familia González confirmaba que los milagros, en ocasiones, adoptan forma de lealtad animal y de coraje humano. Sin embargo, de pronto, en medio del estruendo festivo, se oyó un murmullo de alarma que recorrió la parte trasera de la plaza. Un muchacho corrió hacia don Marcos para avisarle que, en la entrada principal del pueblo, un vehículo desconocido se había detenido y que varias personas bajaban con caras serias. El corazón de Roberto dio un vuelco, temiendo que se tratara de Ramón y de sus hombres que, al fin, decidían aparecer. Don Marcos, sin perder la calma, pidió a la gente seguir con la celebración mientras iba a verificar lo que sucedía. Al oír la noticia, la maestra Clara y algunos vecinos se ofrecieron a acompañarlo y todos partieron con el ceño fruncido. Roberto se acercó a Ana y Leo para informarles que lo más prudente era mantenerse juntos. El niño, aún sosteniendo la cuerda de Sol, sintió un leve temblor en las piernas. No quería que nada dañara aquella atmósfera de felicidad que tanto les había costado lograr. Mientras avanzaban entre la multitud, don Marcos y su pequeño grupo distinguieron a la distancia un automóvil azul y a dos hombres de aspecto cansado. Uno de ellos levantó las manos en señal de tregua, indicando que no venían con malas intenciones. Casi de inmediato, explicaron que buscaban a la familia González porque habían oído la historia del caballo y deseaban presenciar la fiesta para comprobar la veracidad de lo sucedido. Aseguraban no tener vínculos con Ramón, pues venían de otra región, y que el revuelo sobre aquel equino heroico se había extendido por los alrededores. Don Marcos, receloso, demandó que se identificaran con claridad. Los hombres mostraron documentos que atestiguaban su oficio de reporteros, dedicados a cubrir noticias asombrosas en comunidades rurales. Al notar la confusión, relajaron el gesto e insistieron en que solo buscaban una historia real para contar. Con la tensión aligerándose, don Marcos permitió que entraran al pueblo, aunque mantuvo a un par de vecinos atentos a sus movimientos. Los reporteros caminaban en dirección a la plaza con cautela, asombrados por los adornos y la música que resonaba en el aire. Al ver a Roberto y a Ana, pidieron disculpas por llegar sin previo aviso y comentaron que su intención era entrevistar a los protagonistas de la historia de Sol. Querían, según explicaron, difundir un relato inspirador que mostrara cómo el valor de un niño y la nobleza de un caballo se habían impuesto a las trampas de la codicia. Roberto, dudoso, miró a Ana y a Leo. El niño, ladeando la cabeza, dijo que no tenía problema en contar lo que ocurrió, siempre y cuando Sol estuviera a su lado. La pareja de reporteros esbozó una sonrisa sincera y prometió ser respetuosos con el ambiente de fiesta. Así, mientras la música retomaba su ritmo y la gente bailaba otra vez, los recién llegados sacaron una cámara y grabadora para comenzar su reportaje. Empezaron entrevistando a don Marcos, quien les narró las peripecias de defender a Sol ante los reclamos de Ramón. Luego, la maestra Clara intervino con su habitual elocuencia, relatando cada detalle de la lucha legal y el apoyo comunal. Leo, con una mezcla de timidez y valentía, explicó cómo aquel día fatídico se sintió paralizado al ver el tráiler aproximándose
y cómo Sol emergió de la nada para empujarlo fuera del camino. Habló de las noches en que durmió junto al caballo, temiendo que se lo llevaran, y de la alegría inmensa al saber que el licenciado Delgado había fallado a su favor. Mientras el niño hablaba, las cámaras captaban a Sol de fondo, moviendo las orejas con curiosidad, sin inmutarse ante los desconocidos. Cuando llegó el turno de Roberto, este describió la inseguridad inicial al tener un caballo desconocido en casa, y cómo pronto se ganó su confianza. Reconoció también el apoyo de todos los vecinos, sin cuyo respaldo tal vez habrían sucumbido a las presiones de Ramón. Ana, muy emocionada, añadió que Sol no solo salvó a su hijo, sino también la armonía de un pueblo que demostró su temple frente a la adversidad. Los reporteros se mostraban asombrados ante cada palabra, sintiendo que aquella historia poseía todos los ingredientes para convertirse en leyenda. A su alrededor, las risas y la música seguían, mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse. El cielo adquiría un tono dorado que combinaba con el pelaje de Sol, dándole un aura casi irreal. Terminada la entrevista, los reporteros se despidieron, prometiendo escribir un extenso artículo y compartirlo con la gente de Santa Esperanza. Don Marcos, ahora más relajado, los acompañó de vuelta hasta el vehículo, asegurándose de que la visita terminara sin incidentes. En la plaza, en tanto, la celebración continuaba con más cantos y danzas, y la pareja de Roberto y Ana aprovechó para mezclarse entre los vecinos, deseosos de sumarse a la alegría general sin más interrupciones. El viento nocturno anunciaba que la fiesta se prolongaría hasta altas horas, y así ocurrió. La música solo se detuvo cuando la luna se alzó en lo alto, contemplando el jolgorio de un pueblo que había dejado atrás la zozobra. Nadie mencionó a Ramón en todo el resto de la velada, como si aquel personaje se hubiera disipado en la nada, incapaz de empañar la dicha de la comunidad. Leo, agotado pero dichoso, se quedó dormido con la cabeza recostada en el lomo de Sol, mientras Ana lo contemplaba con ternura. «Hoy te verás en los periódicos», le dijo en un susurro al caballo, acariciándole el hocico, y a pesar de no esperar respuesta, sintió que Sol comprendía cada matiz de su voz. Era la culminación de un camino arduo, en el que el amor, la amistad y la justicia habían prevalecido. La noche envolvió al pueblo en un manto de silencio, apenas interrumpido por el murmullo del viento que recorría las calles. Sin embargo, en Santa Esperanza se respiraba una paz renovada, como si el festejo de aquel día hubiera dejado una estela de alegría imborrable. Las últimas risas se diluían en el ambiente, y las luces de la plaza se apagaron con lentitud, acompañando a cada familia que regresaba a su hogar. Bajo la pálida claridad de la luna, Leo y sus padres guiaron a Sol hasta el corral, permitiéndole reposar tras una jornada que había sido conmovedora como intensa. Al amanecer, la bruma se elevó sobre los campos cercanos y los primeros rayos de sol descubrieron la figura de Leo, que ya estaba de pie junto al corral. Observó a Sol, sumido en un sueño tranquilo, y no pudo contener una sonrisa llena de ternura. Recordó cada instante vivido, el peligro en la carretera, la angustia de las disputas legales, la solidaridad de los vecinos y la celebración que coronó su triunfo. Mientras acariciaba con cuidado el lomo dorado, se preguntó si el caballo presentía que después de tanto temor, la vida al fin les brindaba un horizonte luminoso. La familia González continuó su rutina en la parcela, con la misma dedicación de siempre, pero con un renovado sosiego. Ana canturreaba mientras preparaba el desayuno, y Roberto, tras un suspiro de alivio, partió a revisar los surcos de maíz. El recuerdo del conflicto con Ramón ya no oprimía sus pensamientos. Aún así, mantenían cierta vigilancia,
sabiendo que la vida rural no está exenta de sorpresas. Leo ofreció a Sol unos trozos de zanahoria, comentándole anécdotas simples sobre la escuela y los sueños que albergaba. El caballo movió las orejas con atención, como si comprendiera cada palabra pronunciada con inocencia. Al mediodía, el calor se intensificó, obligando a buscar refugio bajo la sombra de los árboles. Ana dispuso un mantel en el patio y sirvió tortillas calientes con queso fresco, invitando también a don Marcos, quien pasó a saludar. Conversaron sobre la inesperada visita de los reporteros y se preguntaron si, tarde o temprano, alguna noticia escrita llegaría a sus manos. Leo, entusiasmado, imaginaba sus nombres impresos en un periódico, pero lo que más le ilusionaba era que otros niños conocieran la historia de Sol y comprendieran la importancia de amar y cuidar a los animales con responsabilidad y respeto. Conforme pasaron los días, la noticia del caballo héroe se extendió más allá de Santa Esperanza. De vez en cuando aparecían visitantes curiosos para pedir referencias de aquel animal extraordinario y del niño al que había salvado. La familia González aprendió a vivir con estas interrupciones, recibiendo con amabilidad a quienes buscaban conocer la historia. Sin embargo, mantuvieron firmes sus labores cotidianas, Ana en la cocina, Roberto al cuidado de la siembra y Leo asistiendo a la escuela. Sol permanecía como un miembro más del hogar, relinchando cada vez que detectaba la voz de su pequeño amigo acercándose al corral. Una tarde, mientras Leo terminaba sus tareas escolares en el patio, un carraspeo discreto lo sacó de su concentración. Al alzar la vista, encontró a su padre con el semblante algo serio. Roberto había recibido un comunicado que indicaba el cierre oficial del caso legal contra Ramón, pues nadie apareció para apelar el fallo. El documento confirmaba que Sol pertenecía a la familia sin disputa alguna. Leo sonrió aliviado, mas notó que su padre parecía preocupado. Roberto le explicó que se sentía incómodo al ignorar qué había sido de Ramón y temía que en un futuro intentara causar nuevos problemas. Leo sintió una punzada de temor, pero al mirar a Sol, encontró la serenidad para sonreír. Propuso a Roberto que, en vez de angustiarse por el paradero de Ramón, aprovecharan la confirmación legal para mejorar las condiciones del corral y del terreno. De ese modo, si alguna vez el antiguo enemigo regresaba, hallaría un ambiente tan unido que no se atrevería a desestabilizarlo. Roberto rió con ternura ante la lógica infantil de su hijo, admitiendo que tal vez esa era la mejor estrategia. Ambos, entonces, se dirigieron a la cerca donde el caballo descansaba, contemplando juntos la paz que reinaba. Con esa determinación, la familia González emprendió mejoras que llenaron de vida el lugar. Repararon tablones rotos, añadieron un bebedero más amplio para Sol y sembraron algunas flores alrededor de la cerca. Ana se encargó de pintar un sencillo letrero que decía: «Aquí habita un héroe», adornado con colores vivos, el cual colocaron junto a la entrada del corral. Cada jornada traía una alegría nueva, pues no solo crecían las plantas, sino también la certeza de que aquella parcela era un rincón de luz y protección. Incluso vecinos de pueblos cercanos llegaban para contemplar el espacio y compartir su entusiasmo. Sol, ajeno a los asuntos humanos, parecía feliz con cada nueva mejora. Disfrutaba del agua fresca en el nuevo bebedero y de los cuidados que Leo le prodigaba a diario. El niño, por su parte, no perdía la ocasión de hablarle como si fuera un confidente silencioso. Así le contaba sobre las clases que recibía de la maestra Clara, sus sueños de convertirse en un defensor de animales, o los juegos que compartía con Estrellita, su fiel pony. En cada caricia se fortalecía el lazo construido aquella tarde en que el caballo irrumpió para salvar una vida inocente y valiosa. Con el paso de las semanas, la normalidad se afianzó.
Nadie volvió a ver a Ramón ni a sus secuaces, y en el pueblo dejó de hablarse del conflicto que tanto profundo desasosiego causó. La historia de Sol perduró, sin embargo, en la memoria colectiva, recordando a todos que la solidaridad vence la avaricia. Muchas familias adoptaron mejores prácticas para cuidar sus animales, inspiradas en el ejemplo de la familia González. Leo seguía creciendo, cada vez más consciente del valor de la vida en todas sus formas. Y a cada anochecer, agradecía que un caballo dorado continuara iluminando su existencia. Fue entonces cuando surgió una nueva iniciativa en la comunidad. Doña Clara propuso crear un pequeño refugio para animales abandonados o heridos, inspirado en el ejemplo de Sol. La idea nació de las conversaciones con Ana y otras mujeres que reconocían la necesidad de proteger a criaturas vulnerables. En poco tiempo, varios vecinos solidarios ofrecieron donaciones de alimento y mano de obra para levantar un cercado más amplio y habilitar un espacio seguro. Leo colaboraba entusiasmado, soñando con recibir perros callejeros y caballos desnutridos, convencido de que cada vida merecía segundas oportunidades. Así, Santa Esperanza empezó a transformarse aún más. En medio de este auge solidario, el recuerdo de las amenazas de Ramón se fue diluyendo en un eco. De vez en cuando, alguien mencionaba su nombre, preguntándose dónde habría acabado aquel hombre ambicioso. Sin embargo, la mayoría prefería concentrarse en los cambios positivos que brotaban en el pueblo. Hasta las autoridades regionales reconocieron la labor emprendida por los voluntarios, enviando un mensaje de respaldo que reforzó la iniciativa, y cada nuevo rescate se convertía en un motivo de alegría compartida, recordándoles cuán poderosa podía ser la unión frente a la adversidad. Santa Esperanza se alzaba como un ejemplo vivo. Con el correr del tiempo, Leo continuó creciendo junto a Sol, cuyo porte se hizo más majestuoso con los cuidados recibidos. Cuando el niño cumplió 12 años, comenzó a montar al caballo con cautela, siempre recordando que aquella fuerza descomunal era la misma que lo había salvado, sin pedir nada a cambio. Cabalgaban por senderos verdes, sintiendo la brisa y la libertad, y cada tarde volvían a la parcela para ayudar en el refugio de animales. Así, en la tranquila sencillez de Santa Esperanza, se forjó una historia de nobleza y amor que permanecería por siempre latiendo en cada corazón.